Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, difundimos las principales sentencias, los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República. El día de hoy vamos a revisar un asunto, un tema importante que tiene que ver con los derechos de las parejas homoparentales, las parejas integradas por personas del mismo sexo, que es un tema que ha llegado en diferentes momentos y con diferentes circunstancias al conocimiento de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero respecto del cual el día de hoy queremos darle un enfoque relacionado con los derechos vinculados a la seguridad social, particularmente frente a esa institución pública del Estado mexicano que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy vamos a revisar un asunto, este amparo en revisión 485, diagonal 2013, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Héctor Orduña. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a entender, a comprender qué fue lo que se discutió. Héctor, la primera cuestión que me gustaría preguntarte es, ¿cómo llega el caso? ¿Cuáles son las circunstancias de hecho que permiten que posteriormente la Corte conozca de este amparo en revisión? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la bienvenida y por la oportunidad de acercar la justicia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia a la ciudadanía. Y este caso tiene que ver con el derecho a la seguridad social, en particular con el seguro de enfermedades y maternidad, en el rubro de enfermedades y maternidad. Y comienza con un trabajador que está cotizando, está inscrito en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Él ya es derechohabiente? Él es derechohabiente, le llamamos del apartado A del artículo 123, porque si fuera del apartado B estaría en el ISSSTE. Correcto. Estamos hablando del gran sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en marzo de 2012 contrae matrimonio con otro hombre, con otra persona del mismo sexo en el Distrito Federal. Correcto. Entonces, ellos radican en Puebla. En abril de 2012 intenta afiliar a su cónyuge al Instituto Mexicano del Seguro Social y la afiliación la realiza ante la Unidad de Medicina Familiar, la clínica del Seguro Social. Me imagino la que estaba más cerca o le quedaba cerca de su trabajo, de su domicilio, ¿verdad? Exactamente, en la que está registrado. ¿Allá en Puebla? En Puebla, exactamente. Y al realizar el trámite pide los informes y el encargado del archivo le niega el trámite verbalmente, porque en Puebla le dice, no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, no está previsto para la ley del Seguro Social el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces no está en los formatos y conforme a las solicitudes que se llevan internamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ante esa respuesta negativa, verbal, no hay constancia por escrito, lo que hace el trabajador, envía un correo electrónico a los titulares desde la oficina de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos responden con dos oficios internos, dos escritos internos dirigidos a los encargados del trámite en el que especifican los fundamentos por los cuales no se puede inscribir en el régimen como derechohabiente al cónyuge del trabajador, en este caso del asegurado. Y en estos ya se precisa el fundamento principal, que es el artículo 84, fracción tercera de la Ley del Seguro Social, el cual tiene una redacción, tenía una redacción en ese momento que diferenciaba entre femenino y masculino de manera que aludía al matrimonio heterosexual. Solamente. Solamente. Entonces hay tratándose del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una disyuntiva, porque no siendo un código civil ni un código familiar o una ley de relaciones familiares, la ley del Seguro Social,
tiene sus propias reglas de afiliación. Entonces, se refiere a matrimonio, a cónyuges, para acreditar la derechohabiencia, y también tiene definiciones de concubinato, y entonces exige, por ejemplo, en concubinato la cohabitación por 5 años, y hay legislaciones que exigen 2 años o que establecen, que ya no establecen un periodo de residencia en común para el concubinato, pero o sea, que serían más favorables, diríamos. Exactamente, pero la ley del Seguro Social mantiene sus requisitos de 5 años y es la ley uniforme y que se aplica internamente ante el Instituto Mexicano del Seguro. Y además en todo el país, ¿cierto? En todo el país y en estados en los que ya está reconocido para otros efectos el concubinato. Entonces, en ese contexto, el Seguro Social aplica su ley, el 84, fracción tercera, con independencia de lo que diga el Código Civil de Puebla, porque en ese momento no estaba legislado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y tampoco lo que diga el Código Civil, bueno, en estos para el Distrito Federal, que ya se había reformado en 2009 y que incluso ya había sido materia de la acción de inconstitucionalidad 2010. O sea, ya la Corte ya lo había analizado, ya estaba estudiado y estaba en vigor. Entonces, la ley que rige el acto reconocía con todas las de la ley el matrimonio, pero para la ley del Seguro Social no estaba reconocido, al menos literalmente, en el 84, fracción tercera. Entonces, cuando esta persona recibe por correo electrónico... Él mandó por correo electrónico. Manda por correo electrónico. Y cuando acude a las oficinas de la clínica, entonces ya se entera de los oficios o le dan la copia de los oficios, porque los oficios están dirigidos internamente y están ahí los fundamentos. O sea, de un servidor público a otro servidor público. Y... No procede, dile que no procede la inscripción de su familiar o de su cónyuge porque el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer en términos 84, fracción tercera. No lo puede dar de alta en la rama de enfermedades y maternidad. ¿Y frente a eso qué hace? Frente a eso promueve el juicio de amparo. Solo tiene los oficios y su solicitud. Bueno, pero ni siquiera le habían recibido la solicitud, entonces no tiene ningún papel sellado de que iba a ser el trámite. Pero promueve el juicio de amparo y la primera respuesta en el juzgado de distrito, esto fue en julio de 2012, en marzo, se casa, en abril intenta el registro, en julio promueve el amparo, es desecharle la demanda de amparo bajo un criterio que existe en algunos juzgados de distrito y que en ese entonces era común, en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del amparo y que las controversias con el instituto tienen que ventilarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, o sea, era una concepción más laboral que administrativa. Se sustituye al patrón, entonces esto es como si fuera un conflicto con tu patrón, acude a la Junta para que allá emitan un laudo y a ver si lo inscriben en el... Ahora, plantea otro tema interesante porque en cuanto a la tutela de derechos, se ha llegado a ventilar esto hasta qué sentido de utilidad podría tener pluralidad de medios, que uno pueda ir ante el juicio laboral y pedir estas prestaciones o ante el juicio de amparo, más en el contexto de la reforma laboral actual, sí, que puede ser incluso más ágil, podría llegar a ser más ágil los juicios laborales, en el sentido de que con el control difuso, las tutelas ya podrían, de los derechos fundamentales, también se podrían obtener en la justicia ordinaria. Pero estamos hablando de 2012, antes de que entrara en vigor la nueva ley de amparo, era una realidad distinta. La protección de los derechos fundamentales solo había, en ese momento, conforme a la ley de amparo, era control concentrado, a pesar de que ya estaba la reforma constitucional de 2011, lo más claro era el juicio de amparo para la protección de las garantías individuales o el contexto de la ley de amparo abrogada. Ya, entonces, interpone el recurso de revisión contra el desechamiento de la demanda, revocan el desechamiento y ordenan la admisión. Y la respuesta ya en la audiencia constitucional del juez es sobreseer el juicio de amparo. Y ahora se sobresee por una situación trágica. Cuando decimos, Héctor, cuando decimos sobreseer,
Para las personas que nos están viendo, ¿a qué nos referimos? Archivar el asunto sin resolverlo, sin entrar al fondo. Ni si es constitucional, ni si es inconstitucional, simplemente... No puedo saber si procede o no, no sé si tienes razón o no. Aquí hay algo que me impide estudiarlo, se va al cajón del archivo y... Ya hasta ahí llegaste. Y aquí terminó el asunto, se archiva como asunto concluido. ¿Y cuál fue el argumento que dio el juzgado de distrito? Fue un argumento trágico porque, trágico porque en septiembre de 2012 falleció el cónyuge que se pretendía afiliar. Entonces, como al momento de dictar la sentencia ya había fallecido y se quedó sin materia la prestación o tu pretensión porque pues ya no hay a quien afiliar. Correcto. Entonces, pues a pesar de que está la negativa... Sí, el juzgado decía, oye, pero pues si lo que quieres es afiliar a tu cónyuge, pero tu cónyuge ya falleció, pues ahí... Ya no hay sí, a quién proteger. El sujeto que se podría beneficiar, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, el quejoso, bueno, el promovente, el trabajador, intenta el recurso de revisión no conforme con ese sobreseimiento y el tribunal colegiado, quien conoce del recurso en una primera oportunidad, determina que ese de sobreseimiento o esa decisión de no estudiar el fondo es equivocada, porque hay efectos de la afiliación que todavía están ocurriendo y hay reparaciones que se pueden obtener. Y cita especialmente unos procedimientos que están previstos en la ley del Seguro Social que se llaman de queja, para obtener reembolso de todos los servicios que se debieron haber prestado con motivo de la afiliación al Instituto. Por ejemplo, gastos hospitalarios, gastos funerarios, etcétera. Estaríamos hablando de ese tipo de prestaciones. Podrían ser materia de reembolso, por ejemplo. Sí, exacto. Y hay un beneficio concreto. Entonces, como permanecen esos beneficios latentes, no podía archivar el asunto sin estudiarlo. Habría que pronunciarse. Sí. Ahora, el tribunal colegiado no puede, en términos competenciales, estudiar la ley del Seguro Social, porque se planteó en el juicio de amparo la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción tercera, de la ley del Seguro Social. En esta parte de matrimonio... Sí, que exige, que habla de la cónyuge, habla en femenino, del trabajador, y a falta de esta su concubina, y al trabajador asegurado, hombre. Entonces, literalmente estaban excluidos las personas del mismo sexo por esta forma en que alternan el género gramatical de los términos. ¿Y entonces el colegiado qué hace? No puede pronunciarse. Lo remite a la Suprema Corte. Ahí es cuando envía el asunto a la Suprema Corte para que la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 84, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. ¿Y llega a la segunda sala? A la segunda sala. Correcto. Como es una ley en materia de seguridad social y esto es competencia de la segunda sala, en término técnico se radica en la segunda sala y conoce de este asunto la segunda sala. Y ya finalmente se resuelve en enero de 2014 el asunto, que es precisamente la sentencia que estamos comentando. Hay, Héctor, dos formas en las cuales la Suprema Corte ha entrado en el tema del matrimonio igualitario. En algunos casos, lo que se combate es la previsión legislativa. Sí. El hecho, por ejemplo, que fue el caso de la acción de inconstitucionalidad que señalaste respecto al Código Civil del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sí. Pero hay otros casos en donde se combate, entiendo que este podría ser sin duda uno de ellos, por no haberse incluido, por no estar reconocida esa posibilidad. ¿Por qué no nos explicas para entender bien cuáles son estas dos vías distintas? Estas dos vías se retoman en el asunto, en la sentencia, y una vía es el legislador se adelanta, o bueno, por decirlo de algún momento, en este reconocimiento de derechos y reforma el Código Civil. Y entonces dice... hace una definición amplia de matrimonio, todos caben en el matrimonio independientemente de su orientación sexual. Hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Exactamente. Sin tomar en cuenta su orientación.
Y ahí ya hay criterios de la Corte. Exactamente, ese fue el caso de la acción 2-2010. Y ahí la aproximación tiene la peculiaridad de que quien lo impugna alega o alegó en su momento que sea una minoría legislativa o los organismos legitimados para impugnarlo. Esto sucede en derecho comparado. Fue el caso también español. El Tribunal Constitucional Español así tuvo esta misma disyuntiva. Y hay una definición de matrimonio en la Constitución y el matrimonio solo es heterosexual, de un hombre y una sola mujer. Eso alegan quienes combaten esta exacto. Determinación Intentan demostrar que existe en la Constitución, que hay una definición constitucional de matrimonio y un solo modelo de familia protegido constitucionalmente. ¿Y es cierto eso, Héctor? Aquí, ¿Qué dice la Corte? A ver. En Acción 2010 quedó definido que en el Estado mexicano no hay un solo modelo de familia constitucionalmente reconocido. O sea, papá, mamá, hijos. Hay amplias facultades para que el legislador regule la familia bajo un concepto amplio y la protección del artículo 4 es amplia a cualquier modelo de familiar. Incluso la Acción 2-2010 hace un enunciado una clasificación bastante amplia. Bueno, es como plurito personas, soy un poco enemigo de las clasificaciones, pero bueno, cualquier unidad de ayuda mutua o constitución sociológica de familia está protegida, no hay una sola definición. Pero cuando dices cualquier definición sociológica, quiere decir que entonces lo que la Suprema Corte voltea a ver es la realidad. La realidad, exactamente. Monoparental, homoparental, heteroparental. Se mencionan una serie de clasificaciones. Porque así es la vida, ¿no? Exacto. Yo digo, la gente desarrolla estos vínculos, estas unidades de apoyo afectivo, pues de diversa manera, ¿cierto? Exacto. Ahora, lo cierto es que no todos los textos constitucionales son iguales. Y España tiene una configuración distinta en su constitución y ahí sí tienen la idea de garantía institucional y tienen una definición diferente de... El matrimonio aparece fraseado de manera distinta en su constitución. El Tribunal Constitucional tuvo que construir de manera diferente sus argumentos porque es una cultura constitucional distinta, aunque el problema es el mismo en la realidad. Claro. La historia constitucional de separación iglesia-estado, forma en que se constituye la institución del matrimonio y de la familia en las constituciones y en la doctrina constitucional de cada país va cambiando. Incluso... Pero eso es vaya, es lógico, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ahí la dificultad que tiene el Tribunal Constitucional o el reto técnico que se tiene en esos asuntos es interpretar la Constitución y determinar si la Constitución del país contiene una única definición de familia o de matrimonio. En el caso mexicano, si uno se aproxima a la 2-2010, no solo era la Constitución, sino que hay una definición en la Convención Americana, y la Convención Americana, por la época en que se suscribió, sí hace la distinción entre hombre y mujer. Entonces, uno de los argumentos intentaban que por vía de la Convención Americana se limitara el concepto de matrimonio, pero se resolvió que no, se hizo una interpretación evolutiva tanto de la convención, convención con constitución, y se estableció que al menos en México el legislador puede ampliar el concepto de matrimonio y eso no es inconstitucional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Héctor Orduña, quien es especialista en derechos humanos y en derechos vinculados con la seguridad social. Y estamos comentando con Héctor Orduña precisamente un tema de gran relevancia para el país, para la Suprema Corte, que tiene que ver con los matrimonios entre personas del mismo sexo y cómo se proyectan al ámbito de la seguridad social. Regresamos enseguida en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte. No se vayan.
Bueno, estamos de regreso en esta segunda parte de la conversación con Héctor Orduña para analizar una importante decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aborda el análisis, el estudio, el escrutinio incluso de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en relación a los matrimonios del mismo sexo y a cómo se proyectan los efectos de estos matrimonios en el ámbito de la seguridad social. Héctor, antes de la pausa nos estabas contando la manera en cómo la Corte aborda este tema, porque hay varios enfoques, ¿cierto? Y puntualmente señalabas, la Corte ya dijo que en México no hay una definición de matrimonio en la Constitución como matrimonio entre hombre y mujer, ¿cierto? Así es. Entonces, esa es una primera aproximación, porque la impugnación es contrastar la legislación que amplía con un término constitucional que restringe. Entonces la Corte dijo, no hay ningún término, ninguna definición, ni un modelo familiar en la Constitución que limite al legislador. O sea, en ese sentido, si la pregunta era, ¿el legislador puede ampliar la cobertura de esa institución, de ese contrato civil, creo que así lo define la Corte, que se llama el matrimonio? Lo puede hacer. Exacto. No viola la Constitución. Ese es un primer paso. ¿Y el otro enfoque? El otro enfoque es, tenemos muchos códigos civiles que no se han reformado, que están así desde el modelo del código napoleónico, entonces... Y que esos son los que prevén solamente entre hombre y mujer. Hombre y mujer, exacto. Es contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, y bueno, ya las finalidades que tradicionalmente se establecen para el matrimonio. Y entonces, ¿qué sucede con hay esta segunda vertiente de impugnación? Que con motivo de actualizaciones de los códigos civiles se modifica alguna norma, se impugna esa norma y entonces se aprovecha esa impugnación para impugnar también la definición de matrimonio. O las personas que viven en estados que no han modificado su legislación, impugnan la definición del matrimonio porque quieren acceder a esa institución o ya habiendo contraído matrimonios en el Distrito Federal, no les es reconocida la institución en su lugar, en su domicilio, donde radican, para acceder a los beneficios propios del matrimonio. Y es el caso de este asunto, que no se los reconoce, pero aquí es el Instituto Mexicano, no se lo reconocía el Instituto Mexicano. Es una dependencia federal. Entonces, ese criterio lo pueden haber aplicado en Puebla o en Sonora o en Colima, ¿no? Así es. Entonces, aquí se agrega la impugnación, no se contrasta esa vieja definición con un modelo de familia, sino aquí lo que se aduce es discriminación, que esa definición vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. ¿Con base en qué? Se vulnera el artículo primero de la Constitución y también se refiere a la protección del derecho a la igualdad de la Convención Americana y de los pactos internacionales, pues el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en este caso es aplicable para el derecho a la seguridad social, y hay convenios específicos si es que estuviera en algún otro grupo protegido por algún convenio específico de carácter internacional. O sea, discriminación por motivo de exclusión de la institución del matrimonio, sea para contraerlo o de los derechos derivados de la propia institución, porque es una institución algunos llaman racimo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es un racimo porque tiene tiene muchos derechos que se llaman las uvas. Sí. Entonces, como que se van desprendiendo. Derechos, ¿no?, patrimoniales, expresivos, de convivencia, que están reconocidos por el ordenamiento jurídico. O sea, hay una gama de consecuencias. Cuando uno se casa, pues hay derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Entran en esa institución, en ese saco. Y entonces, como la ley excluye o no permite entrar a ese racimo de protección a esos derechos, entonces por la vía del amparo la persona puede pedir que entre, o sea, puede impugnar la ley que le esté impidiendo ese acceso, que esa sería una forma en la que ha llegado a la Suprema Corte la impugnación,
sea para contraerlo o bien para acceder a las prestaciones de seguridad social. Y la otra forma que hay es cuando se reforma el Código Civil por alguna razón que tiene que ver con el matrimonio, las minorías legislativas, la Comisión de Derechos Humanos estatal, nacional, algún sujeto legitimado para promover acción de inconstitucionalidad, plantea el caso de discriminación porque al haber actualizado la institución del matrimonio no cambiaron la definición del Código Civil que es discriminatoria. Entonces, según el criterio de la Suprema Corte, Héctor, ¿en México puede haber alguna entidad federativa que no reconozca el derecho a casarse a una pareja de personas del mismo sexo? No, ya hay jurisprudencia reiterada, y ya se integró jurisprudencia por reiteración en la primera sala, en el sentido de que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio. ¿Esto es para todo el país, Héctor? Para todo el país. No, Sí. no puede haber ningún Colima, Quintana Roo, Tabasco. Esto es obligatorio. Es obligatorio porque ya se interpretó el derecho a la igualdad y no discriminación y ya se estableció, al menos ya hay un criterio de la Suprema Corte en jurisprudencia reiterada y se ha venido aplicando en diferentes medios de impugnación de manera consistente en el sentido de que la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo es inconstitucional, vulnera el derecho a la igualdad y la no discriminación. Cuando dices jurisprudencia reiterada, ¿quiere decir que ya es un criterio obligatorio para...? Es obligatorio por reiteración de 5 precedentes en un mismo sentido. Ese fue el criterio de la primera sala, la jurisprudencia de la primera sala. Cuando ya se decide 5 veces en un mismo sentido. Y también hay acciones de inconstitucionalidad, por lo menos 3, bueno, 4, que se ha declarado la inconstitucionalidad de legislaciones, bueno, Jalisco, Aguascalientes, y no recuerdo los otros, sí. Y incluso se analizó el caso de discriminación, pero era de adopción en el caso de Campeche, y el pronunciamiento ha sido consistente. Y en esas acciones de inconstitucionalidad la votación ha sido de 8 votos, y entonces las consideraciones de esas acciones son obligatorias. Entonces ya hay al menos un parámetro de control de interpretación de la Constitución en el sentido de que la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo es inconstitucional. Eso ya está. Vulnera el derecho a la discriminación. Y todavía más, porque la Corte Interamericana ya al menos tiene 2 pronunciamientos. Uno es el caso Atala Rifo. A ver, vamos a estudiar ese asunto. Es un caso, ¿cómo lo llamaríamos? Quizá es un caso líder, es un caso seminal, es un caso contra Chile, ¿verdad? Así Karen es. Atala Rifo, una jueza chilena. ¿Cómo surge ese caso? ¿Por qué no nos cuentas, Héctor? Por la gran importancia que tiene. El caso Atala Rifo es una jueza chilena que es víctima de actos de discriminación, pues así los calificó la Corte Interamericana en su actuación, pero la razón es por su orientación sexual. Fundamentalmente uno de los motivos era por su orientación sexual, y para este caso la Corte Interamericana en esa sentencia determinó con claridad que la orientación sexual es un motivo por el que está prohibido que el legislador haga distinciones. ¿Qué le pasó a la jueza chilena? ¿Qué se estaba peleando en ese asunto? Era un tema con sus hijas, sí. Le quitaron a sus hijas, ¿verdad? Así es. Sí. Pero el juzgamiento de la Corte Interamericana es no discriminación. No discriminación desde el punto de vista de la Convención Americana, desde el derecho a la igualdad y aplicando los principios internacionales, sobre todo el documento de los principios de Yogyakarta, en el sentido para la aplicación del derecho internacional, porque la dificultad que se tiene con los textos de la Convención es que no aluden de manera expresa a la orientación sexual. Como motivo de no discriminación. Lo que se ha llamado categoría sospechosa. Por ejemplo, en la Constitución mexicana tenemos el concepto de preferencia sexual. Es correcto. En la Convención Americana habla sexo y luego dice condición social. Entonces, en ese asunto se realiza la interpretación sistemática y conforme para establecer, citando los principios de Yogyakarta, los
la jurisprudencia y la doctrina internacional para decir la orientación sexual y la identidad de género son categorías sospechosas y son motivos que llevan a una presunción de, palabras más, palabras menos, de inconvencionalidad. O sea, son motivos prohibidos de discriminación. O sea, cada vez que nosotros veamos ese tipo de criterios, de entrada tenemos que sospechar. Exacto. Hay una presunción de inconstitucionalidad, entonces el legislador tiene una carga mayor para justificar por qué está distinguiendo con base en esos motivos. Y el otro caso, que ya es específico para la seguridad social, es Duque contra Colombia. ¿Ahí qué fue lo que en esta se planteó el acceso a una pensión de sobrevivencia, que es la pensión de viudez, de una persona que había contraído matrimonio con otra del mismo sexo y que se le niega el acceso a la pensión de viudez. Y este caso retoma lo que ya se había dicho en Atala Rifo. Por eso Atala Rifo es el parteaguas, es el caso paradigmático en discriminación de personas del mismo sexo. Y ya dice, ya hemos dicho que la orientación sexual es una categoría sospechosa. Y tratándose de la seguridad social, y mencionan la importancia de la seguridad social, está prohibido excluir a las personas del mismo sexo de las prestaciones de seguridad social por ese motivo. Es exigirle que acceda al matrimonio heterosexual para tener derecho a la pensión de viudez es inconvencional, los está vulnerando sus derechos humanos. Pues entonces, en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, es vinculante para todos los órdenes, para el ordenamiento jurídico mexicano, así para todos los niveles. A ver, cuando dices vinculante, ¿te refieres a que es obligatorio? Obligatorio. Entonces, no solo hay... Se tiene que... ¿Pero quién? ¿La Suprema Corte? La Suprema Corte, los tribunales colegiados, los jueces de distrito, tribunales locales, jueces locales, juntas de conciliación. Y, por ejemplo, un oficial del registro civil. El problema que existe con los oficiales del registro civil es que es autoridad administrativa que está obligada a proteger los derechos humanos, pero no tiene no se les ha reconocido, al menos doctrinalmente y jurisprudencialmente, el control difuso y el mismo carácter. O sea, tienen que acatar la ley, por así decirlo. No pueden ir al criterio de la Corte Interamericana. En principio tendrían que acatar la ley, pero también están obligados a defender y a proteger los derechos humanos en términos del artículo 1 de la Constitución, aunque el grado de vinculación o de obligatoriedad de la Corte Interamericana no tiene el mismo carácter que el que tiene cualquier juez, que incluso la Corte Interamericana ha dicho que todos los jueces americanos, independientemente de su competencia, son jueces interamericanos y están obligados a observar los criterios de la Corte. Entonces, pero lo que sí nos queda claro, vaya, el tema del oficial del registro civil, bueno, es un tema ahí que está abierto incluso, porque por ahí está el caso Hellman contra Uruguay, que lo plantea, en fin. Pero lo cierto es que si llega un tema de discriminación por motivo de orientación sexual a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado, a un tribunal unitario, ¿tienen que aplicar los criterios de Atala Rifo contra Chile y de Duque contra Colombia? Duque contra Colombia, exactamente. Y ¿Están obligados? Están obligados. Es muy importante. Es obligatoria en términos de la contradicción 293-2011. O sea, ya lo dijo la Corte. De la Corte Interamericana es obligatoria en lo que más beneficia a la persona. Entonces, la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana obliga, la jurisprudencia obligatoria, los criterios obligatorios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los criterios obligatorios de la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, son obligatorios en el ordenamiento jurídico mexicano. En principio, todas las autoridades judiciales estarían vinculadas por ese carácter obligatorio. Esto es importantísimo lo que nos estás diciendo, porque ahora tiene todo sentido pues pedirle a los jueces quizá que lean Atala Rifo contra Chile y Duque contra Colombia, ¿cierto? Así es. No pueden dejar de leerlo, digámoslo así. Pues ya está integrado al orden. Ya forma parte de nuestro orden. Ahora, mencionabas un término que aparece en las discusiones de la Corte Interamericana, pero también de este alto tribunal,
Categoría sospechosa. Esto da lugar, mencionabas también, a una presunción de inconstitucionalidad y la sentencia menciona incluso que esto se asocia con un escrutinio estricto. ¿Por qué no nos vas explicando cada uno de estos conceptos, cada uno de estos términos con cierto detalle? Porque las personas que nos están viendo seguramente estarán interesadas en comprender a fondo estas categorías. Efectivamente, la categoría sospechosa es un término que usamos para aplicar un nivel de análisis o a las normas, a las medidas de autoridad, cuando está involucrado el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es complejo. Bueno, hay obras que así nos lo demuestran, la jurisprudencia lo ha abordado de esa manera. Entonces, hay diferentes aspectos del derecho a la igualdad. No es un solo derecho a la igualdad definido de manera unívoca, sino que hay igualdad ante la ley, igualdad en la ley, prohibición de discriminación. Entonces, cuando se habla de derecho a la igualdad, en principio, y al menos me quisiera centrar en dos aspectos del derecho a la igualdad, que se oye muy técnico, en interdicción de la arbitrariedad, pues, que es no ser arbitrario. No, es decir, no tratar de manera diferente arbitrariamente a dos o más personas, ¿no? Iguales, ¿no? Que estén en situación comparable o análoga. Que es la mención expresa del artículo 9.3 de la Constitución Española del 78, ¿verdad? Es la interdicción de la arbitrariedad. Es una fórmula muy bonita. Entonces, ahí el nivel de análisis es de razonabilidad. Tendríamos que revisar si las dos personas están en una situación comparable y si el legislador, porque es en términos generales, por lo regular es el legislador al que se impugna, pero puede ser el ejecutivo, una autoridad administrativa, hizo una diferencia de trato de manera no razonada entre dos personas que debían ser tratadas de manera... Porque igual. La regla es, en principio, pues todos merecemos ser tratados de la misma forma, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí lo que se aplica es razonabilidad. Entonces, basta que la norma persiga un fin que no esté prohibido por la Constitución, que sea idónea, que sea necesaria y además proporcional. Y basta, y con eso es constitucional la norma. Pero si el legislador usa alguno de los conceptos o categorías que están ahí mismo enunciados en el artículo primero, sexo, origen étnico, origen nacional, condición social, etcétera, salud... Cualquier motivo que afecte la dignidad de las personas, se enuncian algunos y luego tiene un remate en el que caben otros que afecten la dignidad de las personas, sean por lo que son o por aspectos inherentes a cada persona y que si los toma en cuenta el legislador afectaría esa dignidad. Entonces caemos en el caso de la prohibición de la discriminación. Ya no es que el legislador tiene prohibido no ser razonable, sino que tiene prohibido discriminar. No puede discriminar a alguien porque estás discriminando con motivo de uno de esos motivos prohibidos. El concepto de categoría sospechosa muchas veces es exportado de otros ordenamientos y en nuestro país sería motivo prohibido, está prohibido en términos del artículo primero constitucional. Si cae en alguno de esos conceptos, entonces se es más estricto con el legislador. Entonces no basta que el fin no esté prohibido en la Constitución, sino que debe estar establecido expresamente en la Constitución el fin de la distinción, claro, o de la diferencia de trato. Porque si no se considera que estamos ante un caso de discriminación. Es un caso de discriminación y es violatorio de derechos humanos. Exactamente. Así lo ha dicho la Corte, ¿verdad? Así. Entonces, aquí tendría que demostrar el legislador, por ejemplo, en estos casos, que hay un concepto de matrimonio que está protegiendo el concepto de matrimonio de la Constitución. Aunque eso ya vimos que no está. Pero como no está, ya desde ahí no podría decirse que está protegiendo a la familia o que está protegiendo un concepto de matrimonio. Digamos, otro fin, estoy protegiendo la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social para que alcancen los recursos y voy a limitar los recursos prestacionales. Pero no con motivo de la orientación sexual. Ahí. Pero no es un motivo previsto. La Constitución no dice que puedas hacer esas distinciones de manera legítima. Entonces,
tampoco sería válido que fuera. Estoy intentando especular. Digamos, no pasaría el examen. No pasa, bueno, al menos en esa parte no pasaría el examen, porque aquí se conecta con la otra vertiente. Como ya se dijo que no hay un solo modelo de familia en la Constitución, claro, entonces se pierde un argumento fuerte para poder seguir con el escrutinio estricto. Entonces se dice que cuando se usa un motivo prohibido en la Constitución, entonces hay una presunción de inconstitucionalidad y entonces el legislador tiene la carga de demostrar que esa exclusión que realiza la ley es razonable. No, ni siquiera razonable, que persigue un fin al cual está obligado a alcanzar constitucionalmente y que es indispensable para alcanzar esa finalidad. Por ejemplo, ese es un nivel muy alto de exigencia. Exactamente. O sea, ya vinculado con un fin constitucional expreso, ¿verdad? Así es. Déjame, Héctor, hacer una pausa. Tenemos que ir a un breve corte comercial. Estamos platicando con Héctor Orduña sobre la no discriminación hacia parejas del mismo sexo, parejas homoparentales, y los derechos que se proyectan hacia distintos ámbitos, entre ellos el muy importante de la seguridad social. No se vayan, regresamos enseguida a este programa, su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando y analizando los fallos emblemáticos, las grandes sentencias del máximo tribunal de la República. Regresamos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Ya estamos de vuelta para el tercer y último bloque de este programa, en el cual estamos analizando un tema de la mayor relevancia porque tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con la defensa de la igualdad de derechos, tiene que ver con el matrimonio entre parejas, entre personas del mismo sexo y cómo se proyecta al ámbito de la seguridad social. Y para ello estamos platicando con Héctor Orduña. Héctor, decíamos hace unos minutos, ¿el matrimonio tiene fines expresivos? Es decir, una persona puede desear que la sociedad pues sepa, que tenga noticia de que se casó con otra persona, pero no son los únicos, ¿cierto? También hay distintos ámbitos, ¿no?, a los que esto se proyecta. Sí, así es. Los fines expresivos o, en este caso, patrimoniales o los de seguridad social. Hay un precedente de la primera sala. Este 485-2013, la sentencia se emite en una línea, continúa una línea que ya había iniciado la acción 2-2010, pero la primera sala ya había emitido precedentes de esta vertiente en acceso al matrimonio. Entonces, mucho del discurso, de las formas de abordar, la metodología, los pronunciamientos, ya estaban dados en esos precedentes de la primera sala, y me refiero al amparo en revisión 581-2012, que era del Código Civil de Oaxaca. Y bueno, ahí en ese precedente, por ejemplo, se declaró inconstitucional el fin de perpetuar la especie de manera expresa. Fue un primer bloque de precedentes de manera previa a la jurisprudencia que se integró posteriormente, en el que se invalidó totalmente la definición de matrimonio. En estos primeros precedentes se había hecho una interpretación conforme. O sea que la Corte, ¿cómo lo diríamos, Héctor? ¿Se va aproximando como por etapas? Dependiendo de los casos que se presentan y del estado del arte, bueno, de los criterios, de la investigación. En este momento, cuando se emite el 2013, los precedentes de la Suprema Corte, aún no se había resuelto Duque contra Colombia en la Corte Interamericana. Entonces se va construyendo los argumentos, el discurso se va haciendo robusto y el precedente de la segunda sala retoma el discurso, la argumentación de la primera sala. Y entonces ya tenemos una respuesta uniforme, claro, de las dos salas. Y precisamente esto de los bienes expresivos, de los bienes patrimoniales, ya estaban enunciados desde el precedente de la primera sala, que tiene un contenido muy rico. Bueno, ahí viene el catálogo de todos los derechos. Bueno, hacen un intento de mostrar exhaustivamente los derechos a los que se accede con motivo del matrimonio, y entre ellos está los derechos derivados de la seguridad social. Es decir, si le niegan
¿los derechos derivados de la seguridad social a una pareja de personas del mismo sexo están violando sus derechos humanos? Están violando sus derechos humanos con motivo de la discriminación, pero de manera indirecta se pueden afectar derechos civiles, derechos familiares, patrimoniales y el derecho a la seguridad social, que a su vez protege otros derechos que puede ser a la subsistencia, a la salud. Es un complejo de derechos muy importantes. Es un conjunto conjunto en virtud de la interdependencia, del principio de interdependencia de los derechos, que es una violación muy grave. Pues, personalmente es muy grave porque prácticamente quedas al margen de derechos indispensables para el desarrollo de la persona. Ahora, volviendo al caso de la persona que promueve el amparo, ¿qué dice la segunda sala en relación a la interpretación o a la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción tercera? Porque por ahí en la sentencia se introduce otro artículo, ¿verdad? El artículo 5 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por la línea jurisprudencial y el momento en que se emite esta ley, en ese momento la reparación la forma en que íbamos a restituir o a reparar el caso de discriminación, así se había hecho en el precedente de la primera sala, era con interpretación conforme de la ley. O sea, con interpretación conforme te refieres a que la lectura, la aplicación a un caso concreto de la ley sea de acorde, ¿verdad? O que no sea discriminatoria para permitir el acceso. La persona que promueve lo que quiere es tener acceso. En realidad nosotros nos peleamos si es por interpretación conforme, si es invalidando una porción normativa, si es expulsando todo el código. Hay varias formas técnicas, es ya de técnica jurídica. Pero hay un aspecto muy importante en esta reparación que salió a la luz en precedentes posteriores, en el sentido de que por los fines expresivos y por el valor que subyace en las definiciones de matrimonio, hay mensajes que se contienen en los enunciados normativos que no se pueden soslayar. Y cuando hay un caso de discriminación como este, lo que procede es invalidar la norma, mandar el mensaje de que eso no puede subsistir en el ordenamiento y no hacer una interpretación conforme, reparando ese mensaje, dejando ese mensaje que es discriminatorio. Pero en ese momento todavía no estaba ese precedente. Entonces, aquí lo que se intentó y lo que se pudo hacer, porque también esa vía se emplea porque muchas veces existe el temor de que si se invalida la norma, quitamos un beneficio, porque es la norma que otorga el beneficio a todos los cónyuges. Claro. Entonces, si eso es inválido, entonces queda porque es el concepto del derechohabiente, ¿no? El derechohabiente, digamos, no el trabajador solamente, sino también el núcleo familiar que pudiera estar bajo la cobertura de la seguridad social. Así es. Entonces, el artículo 5 que tiene las definiciones de la ley del Seguro Social, al definir al derechohabiente, no hace distinción de género ni de sexo. Entonces, a diferencia del 84. A la diferencia del 84. Hacía una interpretación sistemática, conforme. Sistemática porque tomamos en cuenta el 5 y además dentro de las interpretaciones posibles elegimos aquella que no vulnere el derecho a la igualdad y no discriminación, y en ese sentido se le da acceso al derecho de enfermedades y maternidad. Pero ya había fallecido. Y entonces ahí se da la aclaración. Una retroactividad, quizá. Así es, se concede el amparo precisamente para que se reconozca con efectos retroactivos la inscripción, la afiliación. Para que, digamos, por medio de una ficción jurídica, el cónyuge ya fallecido se tuviera como registrado, como inscrito, como integrante del régimen de protección de la seguridad social desde antes de su fallecimiento. Así, desde antes del fallecimiento. Entonces, en el periodo, por lo menos, de abril a septiembre, que fue cuando hizo el trámite, tendría que estar protegido, asegurado. Y entonces, cualquier gasto que fuera atribuible o cualquier lesión a su derecho a la salud mientras estuvo vivo de abril a septiembre, tenía que haber sido atendido en el seguro de enfermedades y maternidades. Es complicado porque como no estuvo registrado y no tuvo atención, entonces... Bueno, pero los efectos podrían ser los que mencionabas, ¿no? Pero esos fueron los efectos. Es ya lo complicado o no de cómo se va a reparar. Eso ya es
con la sentencia de amparo en cumplimiento, entonces ya el trabajador podrá ir al Seguro Social y ya exigir que se le restituyan o se le reembolsen los gastos que tuvo que hacer con motivo de que le negaron el aseguramiento de su cónyuge. Bueno, y además el pronunciamiento, como siempre en el caso de criterios de esta naturaleza de la Suprema Corte, pues también va hacia adelante, ¿no? También es un mensaje del Alto Tribunal de la República al legislador, en este caso al Congreso de la Unión, Exacto. Pues para que tenga cuidado. Estos casos son importantes en este sentido de que son los primeros pasos en las líneas jurisprudenciales. Entonces, cuando se emite este precedente, teníamos la acción 2-2010 que había dicho no hay un concepto constitucional de matrimonio. Venían los precedentes de la primera sala, que no eran jurisprudencia, pero decían la definición de los códigos civiles discrimina, vulnera el derecho a la no discriminación y tenía ya la construcción en la que se basa esta sentencia. Y entonces aquí ya permite hacer el paso a la seguridad social y entonces va sentando las bases de una línea jurisprudencial que después ya permite dar protecciones más amplias o una definición más completa, porque se van sumando los criterios. O sea, está cuidando el racimo. Tú te decías que es un derecho, ¿no? Es un derecho racimo, pues cada uva, ¿verdad? Parece esto como uvas que la Corte va tutelando, va garantizando y va ampliando, ¿no? Sí, es decir, cada precedente se va encadenando con el anterior y con independencia si es primera, segunda sala. Nos deja claro el criterio de que excluir en la ley del Seguro Social a las parejas integradas por personas del mismo sexo, sea en matrimonio o en concubinato, resulta inconstitucional. Inconstitucional por ser discriminatorio. Pues qué paso tan importante, Héctor, qué sentencia tan emblemática que se suma, como muy bien lo acabas de definir, a una serie de criterios del máximo tribunal en esta materia. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido este análisis, tus comentarios. Gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo. Y nos vemos pronto para otro capítulo en estos análisis, en estos comentarios de las sentencias emblemáticas, los grandes fallos del máximo tribunal de la República en este programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto.